Hoy vamos a hablar de masa crítica. El otro día empecé a hablar sobre la posibilidad de que la Tierra fuera plana y casi me pegan, no mentira. Este, yo les decía que la misma ciencia dice que nada es absoluto, todo es relativo, así que podemos preguntarnos, y a mí me encanta preguntarme sobre muchas cosas, no sé si llamarlo como teorías de la conspiración, pero sí lo entiendo como cuestionarse sobre las cosas que pasan, sobre las cosas que uno vive o sobre las cosas que uno le cuentan. Así que he invitado a una persona que eh, es argentino y está metido en todo este tema. Vamos a conversar tranquilamente sobre temas como la Tierra plana, sobre temas como lo que implica este nuevo orden mundial en teoría, que de una u otra forma yo tampoco lo tengo tan, pero tan claro. Así que vamos a interactuar, vamos a conversar, vamos a hacer, vamos a conversar netamente y conversar con ustedes sobre, sobre este tema. Ya está mi invitado, así que quiero hacerle pasar y conversar abiertamente sobre este tema de la masa crítica, que es lo que más me interesa de todo esto. Hola, Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿cómo te va? ¿Todo bien? Primero, para todos, ¿cuál es tu nombre? Iru Landucci. ¿Cómo? No te escuché. Iru, Iru. sí, Landucci. Hola, Iru, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se me De- escucha bien? Porque Sí, no sí, sí. tengo micrófono directo al teléfono, y bueno, como no tengo no tengo auricular con micrófono tampoco, entonces no sé si se escucha bien o no. Se escucha bien, se escucha bien. Si Mira, se ve bien a pesar del golpecito que tuve haciendo ejercicio, ya. ahí está la curita. Quiero darte la bienvenida desde Quito, Ecuador. Aquí estoy en Quito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, te cuento un poco. Yo desde el 19 de marzo empecé a conectarme con mucha gente, con artistas, con cantantes, con actores, con actrices, con periodistas, y con médicos, con astrólogos, con gente a hablar de diferentes temas en toda esta pandemia, en toda esta cuarentena que Ujú. vivimos aquí en Ecuador. Y claro, siempre aparecen temas, y a mí siempre me ha interesado este tema de la masa crítica, del preguntarse un poco más allá de lo establecido. Y claro, en toda esta pandemia, en toda esta cuarentena, se nos han cruzado un montón de temáticas y de teorías de conspiración y del nuevo orden mundial, el clásico y famoso llamado nuevo orden mundial, que claro, en Ecuador no se habla mucho y no se habla abiertamente sobre este tema, Bueno, porque acá tampoco en realidad, ¿eh? Creo que esta pandemia trajo un golpe de realidad a muchos que, como vos bien decís, hablan de teorías de conspiración. Yo no soy tanto de hablar de teorías de conspiración, para mí son operaciones geopolíticas, porque está lo que termina pasando, que después de 20, 30 años, eso que hoy se llama teoría de la conspiración se desclasifica y pasa a estar al alcance de cualquiera, como el Club Bilderberg, la Operación Paperclip, Watergate, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que teoría de la conspiración, pasa a ser en realidad un hecho de la conspiración. Si se entiende conspiración como grupo de personas que conspiran contra otro grupo de personas. En este caso, tal vez nos estamos dando cuenta que el otro grupo de personas al que se le conspira es la humanidad entera, básicamente, ¿no? ¿cómo empezaste tú todo este andar en tu militancia? Porque tú tienes una página web, tú Sí, no eres solo tú, también son un grupo de personas que de una u otra forma están sacando a la luz lo que ustedes plantean a partir de descubrimientos científicos, a partir de evidencias, a partir de videos y que empiezan a conectar con otras personas que piensan igual en otros lados del mundo y entonces empezamos a encontrar que hay ciertas similitudes en lo que se va pensando, terraplanismo, por ejemplo, y sí, otro sí, tipo de teorías o de exacto, certezas. exacto, Cuéntame cómo exacto. empezaste. Yo tengo 39 años.
a los más o menos 21 años, donde todavía la internet ni siquiera era de acceso como es el de ahora, sino que incluso era a través de los, me acuerdo de tener un modem Use Robotic, esos que hacían chirin, chin, pim, 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 Sí. ¿no? Uno se ponía contento por tener, no sé, creo que eran 64 KB de transmisión, una cosa así. Siempre me llamó la atención, y yo lo tengo siempre conmigo para poner un poco en situación el camino, ¿no? Que es la pirámide con el ojo ese, El dólar. con la palabra, no, no busordo seclorum. O sea, esto es una teoría de la conspiración, no porque está ahí. Y el billete de $1 se sigue imprimiendo de esta misma manera, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tal vez por cuestiones de programas que veía cuando era chico, que tenía que ver con cuestiones de misterio, no de conspiración, sino cuestiones de misterio que abarcaban un montón de cosas, como todos los programas prime time que hablan de esfinges en Marte, de la masonería, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Eso cuando era niño. Después de grande me empezó a interesar esta cuestión de decir, ¿por qué aparece este símbolo acá descolocado, como que no tiene mucho que ver no es ningún animal, no es ningún prócer, pero es un símbolo muy fuerte, con un mensaje también muy fuerte, porque Novus Ordo Seclorum es un mensaje bastante encriptado, porque está escrito en latín, lógicamente, pero tiene un mensaje muy claro. ¿Qué Y significa? ahí, nuevo orden secular, que Ya. se traduce como nuevo orden de los tiempos o nuevo orden mundial, que podría en este momento eh, adjuntar. Y después incluso el billete de $1 de este lado, del otro lado, acá está la pirámide, ahí está la pirámide, cuando uno lo da vuelta, en este número 1 que está acá, ahí muy chiquitito, no lo van a ver, pero lo pueden buscar, hay un pequeño búho, hay como un búho chiquitito que tiene que ver con esta logia llamada Skull and Bones y la Bohemian Group y ese tipo de logias ocultistas que están en Estados Unidos. Y Bueno, ahí arrancó el viaje. nosotros de Ecuador lo podemos ver rápidamente porque es la moneda que tenemos. Bueno, está bien, entonces, claro, ustedes lo tienen, ustedes están dolarizados, básicamente. Es una Sí. forma de imperialismo muy sutil, ¿no? Muy sutil. Te dejan la bandera, te dejan cantar tu himno, pero te controlan desde la moneda. Nosotros acá en Argentina también no estamos independizados, estamos simplemente, antes le pertenecíamos a España, ahora le pertenecemos a Inglaterra. Y por lo tanto, a todas esas élites y a todos estos lobbies, ¿no? Porque se van creando como distintos nombres, distintos eufemismos, pero en realidad lo que te están diciendo es que estamos controlando, ¿no? Independientemente de las libertades personales de cada uno, que con esta pandemia se pusieron bastante a prueba. Pero ahí arrancó un poco mi curiosidad, de decir, bueno, a ver a dónde me lleva, si yo empiezo a tirar del hilo de ese símbolo, ¿a dónde termino? Obviamente no es de un día para el otro, creo que hoy lo que sí logra Internet es tener un acceso a la información mucho más rápido. También puede venir de la mano de la confusión, porque al haber tanta información dando vuelta, el trabajo de discernir, de seleccionar, de contrastar, también es un poquito más arduo. Cuando yo arranqué había poca información, no significa que sea 100% verídica, pero no tenías más tiempo para clasificar eso que uno estaba estudiando. Yo de profesión soy animador por computadora, estoy técnico en efectos visuales, esa es mi profesión. La utilizo hoy en día para muchas cosas relacionadas con la NASA, que si querés después charlamos, pero la parte histórica comienza por ahí. Y lo que te vas dando cuenta es que a la larga toda esa, digamos, todos esos sistemas que nos venden de democracia, de comunismo, de capitalismo, de socialismo, están manejados por el mismo grupo bajo ese lema de el método hegeliano, ¿no? El de controlar ambos partidos, generar el problema, la gente reacciona y ellos te ofrecen la solución y así es constantemente. Tiene un montón de ramificaciones, pero ahí de alguna manera comenzó todo mi viaje que hoy me trae a estar acá con vos charlando, ¿no? Sí, sí, de hecho yo te he seguido bastante tiempo y me ha interesado muchísimo que has viajado, que has estado investigando, que has hecho conexiones y que de una u otra forma también vas encontrando respuestas a muchas preguntas que has hecho, que eso es lo que yo siempre planteo, o sea, ¿por qué no hay chance de preguntarse? Ese es el punto. Bueno, ¿Por qué no hay chance de preguntarse? ¿Por qué si alguien dice o plantea que la Tierra es plana, le paran tanta bola si fuera
tan estúpido decirlo. Sí, y de hecho hoy en día es todavía más aún el cuestionamiento que surge. Yo desde mi experiencia, para todos aquellos que tal vez te siguen a vos, que se están encontrando con esta palabra por primera vez y que seguramente tu disparador psicológico sea este que vos describís, ¿no? El hecho de tal vez ridiculizar o cambiar de tema y tomarlo como ese concepto que nos han metido desde chico de que antes la gente que creía que la Tierra era plana, creían que se caían en un borde, que eran devorados por monstruos y que era por una cuestión de no tener acceso a la educación o no ser inteligentes o ese tipo de tonterías que se lo asocian. Yo particularmente, ya te digo, comencé con esto, vi un documental en su momento, en el año 2000, creo que yo lo vi en el 2007, que fue Seiges, muy conocido hoy en día, que te planteaba de un buen plumazo esta cuestión de la famosa frase de que las religiones son el opio del pueblo, ¿no? O sea, cómo se controla socialmente a través de las religiones, te planteaba algo que yo no sabía, por lo menos hasta el momento, que era que el billete del dólar, o mejor dicho, el dólar, era producido por la Reserva Federal Norteamericana, pero que en realidad es un eufemismo, porque es una reserva totalmente privada, con familias por detrás, con un propósito que incluso ellos mismos, cuando imprimen el dólar, lo imprimen con un interés ya arriba, por lo tanto el dólar ni siquiera es norteamericano, ¿no? Entonces, claro, eran todos golpes a la conciencia personal de decir en qué mundo estoy viviendo. Y ese mismo documental también abordaba algo que yo lo vi en vivo y en directo, por lo menos lo que supuestamente había sido el segundo avión que había impactado contra las Torres Gemelas, se desmontaba también esta cuestión de decirte en pocas palabras, que cayeron 3 edificios en Nueva York, pero chocaron 2 aviones. ¿Qué pasó? Acá hay algo que no está cerrando, ¿no? Y este Claro, video, y este documental también aparecen esas explosiones no, y... todo muy bien detallado, la ridiculez de que encuentran el pasaporte entre los escombros, ¿viste? O sea, un insulto a la inteligencia humana, básicamente. Pero claro, o sea, de otra manera no hubiese llegado esa información. Si vos ves la televisión común y corriente, o las películas que se hacen para distraer y toda esta fantasía hollywoodense que te cuentan cómo era el llamado de una persona en un avión en el vuelo 900, no me acuerdo cuánto, de American Airlines, que se comunicaba con su esposa en tierra, que hasta incluso es un impedimento tecnológico, porque en el 2001 no había ni siquiera torre para poder llamar por teléfono a un celular, desde un celular del avión, a las velocidades que viajás, a 10 kilómetros de altura, ¿viste? Bueno, claro, empezás a ver cómo profesionales, tanto de la arquitectura, de la ingeniería, de las telecomunicaciones, pilotos de avión, abogados y demás, vos decís, ¿para qué van a arriesgar sus carreras y sus vidas? Porque muchos han sido asesinados, en tratar de explicar las inconsistencias de Al Qaeda siendo el promotor de esas caídas de torre, ¿no? Incluso después los intereses petroleros, los intereses armamentísticos de Estados Unidos y del reino, la cuestión, digamos, de los ejes imperialistas, se mira a extraer los recursos naturales en Afganistán y todo. Bueno, fueron todos golpes de realidad. Yo nunca me creí el hombre en la luna, por una cuestión mía personal, de ser técnicos en efectos visuales, de hacer ese tipo de utilizar ese tipo de tecnologías, de métodos para hoy en día hacer efectos visuales, y te das cuenta cuando vos ves no lo que te presenta la televisión, sino cuando vos vas a los archivos originales de la NASA y te pones a ver detalladamente los videos del hombre en la luna, es para cagarse de risa, obviamente, sinceramente. O sea, Pero es como que no te... son efectos del 69, ¿no? O sea, Te diría que inclusive son anteriores. Hollywood comienza con el primer sistema de matte painting en la década del 20. Incluso Chaplin lo usa muy bien cuando hacía esas escenas que patinaba cerca de una especie de precipicio, no de precipicio, pero él patina en una especie de habitación donde hay un foso que cae como 3 pisos y pasaba justo cerquita por ahí. Bueno, todo eso es matte painting, o sea, el matte painting es no sé si vos conocés lo que significa, pero es el hecho de pintar o fotografiar un ambiente real y con perspectiva poner esa fotografía adelante de la cámara y el resto de la cámara que está enfocando pareciera como que está en el mismo plano, que es como, una perspectiva forzada. como el Chapulín cuando se encuentra con el Chavo, dices.
Ponele, ese tipo de cosas así, claro, exactamente, pero con fotografía. O directamente te ponía un vidrio, un artista que pintaba fotorrealismo, pintaba los castillos en la lejanía y vos combinabas la escena real con esa pintura. Eso existe desde 1920 y siempre se llevó a cabo. Lo que trae Stanley Kubrick de distinto es la técnica del frontal projection. O sea, en lugar de dibujar o sacar una foto, directamente a través de un proyector en un ángulo determinado, proyectar un video en una pared, en una pantalla, y combinarlo con la escena real. Por eso muchas fotos de la luna se ve como que está fuera de contraste donde está el astronauta con la montaña que se ve atrás de la luna. La montaña de atrás de la luna se ve como lavada, eso porque justamente es luz que está siendo proyectada. Eso fue como la técnica novedosa para la época de Stanley Kubrick. Pero ahí no está el problema solamente. El problema está en cosas como, por ejemplo, los módulos lunares que aterrizan no dejan cráter abajo. ¿Y cómo Hay regresan? O sea, si se fueron en un cohete enorme, ¿cómo regresan en una cosa que bueno, parece una cosa hecha con aluminio, papel de aluminio y después, no sé, es como súper eso extraño. literalmente se ve como está todo abollado, acartonado, todo maltratado, cómo tiene todos movimientos mecánicos, que justamente así también se entrenaba con un sistema de engranajes en donde vos te subías y la nave estaba como enganchada a una serie de ejes que se movían todo mecánicamente, entonces vos decís, se está moviendo igual que en el taller de entrenamiento, en el supuesto vacío del espacio exterior, sin ningún tipo de propulsor que se vea para que la nave, no sé, se gire o algo. Nunca se ven las estrellas, no hay cráter abajo de donde aterriza la luna, el módulo lunar. Los astronautas mismos tienen movimientos en donde no se pueden agachar porque parecieran estar sostenidos por cables, que de hecho lo estaban. Hay un montón de inconsistencias. Yo particularmente, desde mi perspectiva, siempre dudé de eso. Nunca dudé de la forma de la Tierra. Sí dudé de que el hombre hubiese llegado a la Luna, lógicamente, ¿no? Ya hay dos puntualizaciones que quisiera hacerte ahí. Una, eh, como nosotros en Ecuador, y hay mucha gente de Ecuador que nos está viendo, porque claro, me siguen a mí, son mis seguidores, tienen dólares en su bolsillo y dicen, no, Exacto. y muchos dicen, no encuentro al búho. El búho es muy pequeñito porque no tengo billetes de Sí, dólares. sí, es muy pequeñito y de hecho, mirá, déjame, pero simplemente para que la gente lo vea, ¿no? Voy a poner acá búho en el dólar. Yo tengo acá el monitor, la computadora enfrente. Ajá. Y voy a abrir la imagen simplemente para que, déjame, voy a espero que, Dale, dale. espero hacer un buen, espero hacer un buen poncheo, maestro, porque yo no voy a estar mirando. No te preocupes. Puedo, Dale la vuelta a la cámara. ahí, Ahí está. ahí, ¿lo ves? Ah, ya, 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 ya. Que está ahí, ese que está ahí. Ah, va. Ya ahí les Es dejamos. muy conocido, es muy conocido, no es algo extraño. Y de hecho no solamente eso, donde yo mostré, discúlpenme, a ver ahí sí, donde yo mostré, por ejemplo, donde está la pirámide con el ojo, Ajá. si vos si haces un pentagrama invertido, se forma la palabra masón, por ejemplo. Y Ya, además, históricamente, la masonería fue la encargada de continuar con la independencia. O sea, cuando viene la orden jesuita a América, barren con todo, matan a todos, ¿no? Implementan su religión. Es muy lindo de estudiar la orden jesuita, porque la orden jesuita justamente es la que hoy está planificando ese nuevo orden mundial, con otros agentes, con otros actores, pero a la cabeza siguen ellos. Y después la masonería es la que entre Inglaterra y Roma, ¿no? Esta nueva Roma, terminan de plantar sus agentes. Todas las independencias desde Argentina a Ecuador, Colombia, a Estados Unidos, son todos agentes de la masonería, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. O sea, eso es históricamente así, no es entonces que esta es entiendo, teoría de la conspiración. entiendo que por eso el Papa es jesuita. Bueno, ese es un dato muy curioso, porque esa es la primera vez que se da una cosa así. Primero y principal es la primera vez que hay dos papas al mismo tiempo, porque un papa no puede dejar de ser papa hasta que no fallece. Pero es muy curioso porque en ese lavado de cara que intentan hacer al Vaticano, recordemos que Juan Pablo I fue asesinado a los 33 días, fue envenenado, obviamente la masonería ya infiltrada.
Pero dentro de la propia iglesia nunca querían que un jesuita llegara al poder, porque en el momento que eso sucediese, ellos sabían que iba a entrar una gran reforma dentro de la iglesia, que es lo que está sucediendo ahora, no una reforma para bien ni para mal, eso a ellos no les interesa el bienestar nuestro, porque si no, ya nos hubiesen dicho la verdad hace mucho tiempo, ¿no? Y no estarían viviendo bajo cúpulas de oro cuando hay tanta pobreza alrededor del mundo. Pero quiero decir, esto es un poquitito una guerra de mafias internas. Hay una gran parte, siempre sucede así, dentro de las mafias o dentro del crimen organizado, siempre hay una mafia que está por encima de la otra dentro de ese crimen organizado. Y hay gente que no quiere perder el poder. Entonces, la orden jesuita, que ya viene de la época templaria y viene con un ánimo de venganza, porque se dice que creo que fue el rey Felipe el Hermoso, junto con el Papa de su época, habían, de alguna manera, habían utilizado los templarios para sus campañas militares, pero después los quisieron eliminar. Y en esa en esa búsqueda de eliminación no lo consiguen, y ahí es cuando la orden jesuita es donde más se termina de infiltrar a lo largo de un par de siglos, y llega hasta lo que es hoy. Por primera vez poner un papa jesuita. No solamente un papa jesuita, la mayoría de los presidentes del mundo han sido instruidos en universidades jesuitas. Las primeras universidades a Occidente, la primera universidad la formuló el Vaticano en 1603, la Pontífice Universidad Vaticana, que sigue hoy en día operando, donde pusieron a Galileo Galilei como su director, nunca estuvo en contra de la iglesia de Galileo Galilei ni nada por el estilo, y después ayudan a crear la academia, la Royal Academy de Londres, 50 años más tarde, y después la francesa, que justamente la Royal Academy de Londres y lo que es las universidades o el sistema educativo francés, hoy por hoy es de donde más surge la masonería. La masonería operativa, especulativa y demás proviene de Inglaterra y proviene de Francia. Los grandes masones son los grandes arquitectos puestos al servicio de la orden jesuita para esta implementación del nuevo orden mundial. ¿Y Hoy en día todo eso se traduce a las universidades, que podés ir vos, en algunas, pero después tenés esas universidades de élite, donde tenés que pagar un arancel muy elevado, donde vos, si tenés el dinero, podés mandar a tu hijo, pero lo más probable es que por una cuestión sanguínea tu hijo no sea elegido para desempeñar ningún papel público, político, de control social, simplemente. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Entonces, ¿qué pretende? ¿Qué busca? Mira, yo creo que el nuevo orden mundial, yo creo que es el orden mundial que siempre han planteado, independientemente de que se conozca como nuevo y que eso implique que haya uno viejo, por lo menos desde el costado que uno puede llegar a adquirir información, porque obviamente es muchísima la información que tenés que procesar y nosotros somos gente que no está en grados tan altos de las sociedades como para estar en la mesa chica. Entonces, hoy en día hay una liberación de información que nos permite por lo menos elaborar ciertas ideas al respecto, ¿no? El nuevo orden mundial puntualmente es lo que se denomina la Agenda 2030 de la ONU. Es esta cuestión de implementar un gobierno único en cuanto a la política, en cuanto a la milicia, ¿no? La OTAN, de alguna manera, pero más todavía como son instituciones supranacionales. Cuando nosotros ¿vamos a votar a quién? Vamos a votar al títere que está de turno controlado por todas estas instituciones supranacionales, porque vos no votás para elegir al Papa, tampoco votás para elegir al director de la OTAN, ni de la UNESCO, ni de la ONU, ni de la OMS, ni del FMI, ni del Banco Mundial, ni de nada. O sea, en la televisión pública todos están de acuerdo que los políticos tienen financistas que le financian sus campañas políticas, millonarios, farmacéuticas, y que después hay que devolverle esos favores a esa gente que te financió la campaña política. Y ahí es donde empieza, ¿no? Siempre esa novela de turno de la oposición contra el oficialismo, y los canales adeptos a uno y a otro, y se denuncian entre ellos, pero nunca aparecen los nombres que tienen que aparecer. Nunca, creo que ahora por primera vez en la historia hay mucha gente que está empezando a cuestionar desde la televisión a la OMS, pero nunca
nunca van a las familias en poder, nunca van a los Rothschild, a los Rockefeller, a los Lee, a los Kennedy, incluso a los que están arriba de esos, a la orden jesuita que prácticamente no se la menciona en absoluto. Entonces, ese nuevo orden mundial para aquellas personas que les interesa, lo único que tienen que poner es algo que está oficializado, que es las piedras guías de Georgia. Que en el año 1981, una persona en un terreno que compra pone estos 6 bloques escritos en 22 idiomas distintos, donde hay una serie de 10 nuevos mandamientos que están muy acordes a lo que está pasando hoy. Se habla de la reducción de población. ¿Por qué? Porque estamos en una era que es postindustrial, estamos entrando como en una especie de feudalismo digital. O sea, sobra gente porque ahora hay inteligencia artificial y hay robótica. Entonces ya no necesitas operarios en las fábricas. Además, un montón de trabajos se están trasladando a lo que es la virtualidad. Entonces tenés que hacer todo ese traspaso que llevará 5, 8 generaciones de personas, básicamente, 300, 400 años, pero lo arrancás ahora. Se habla de controlar la reproducción humana y guiarla sabiamente, es una palabra muy bonita para hablar de eugenesia. Eugenesia es, justamente la palabra eugenesia refiere a la sangre real, o sea, el hecho, esta cuestión de como si fuésemos animales en donde ellos eligen con quién cruzarnos, o con quién cruzarse, para sacar una raza mejor. Todo lo que tiene que ver con la realeza, siempre ellos han tenido hijos entre ellos. Ellos jamás dividieron la sangre. Nunca, siempre los casamientos y todo, han estado todo muy bien estudiados para no perder el poder, justamente. A nosotros no. Yo no estoy diciendo que tengas hijo con tu prima, no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de la división familiar, de la ruptura familiar, de esta cuestión de separarnos todo el tiempo. Del no perder nunca el poder, de siempre estar, o sea, la información se queda en un poco grupo de personas para Claro. que, pero ¿qué es esa información? En esa información se incluye lo de la Tierra plana, lo de la NASA, lo de la moneda, o sea, Mira, hay muchas vías, o en realidad todo es una mentira. no creo que nada sea una mentira. O sea, la mentira la recibimos nosotros a través de los medios de comunicación. O sea, Monsanto es bueno, Mm. Bayer es bueno, las farmacéuticas te dan medicamento para que te cure o para mantenerte como un cliente. La Claro. educación es toda verdadera, o sea, la mentira está ahí en todo, el engaño está en todo, nos tratan como borregos, nos han elaborado un sistema educativo que pertenece a la UNESCO y vos en un colegio, estando en Quito, en la ciudad más pobre de Quito, a la universidad más elevada de Quito, el sistema educativo que emplean se lo dio la UNESCO, simplemente. Entonces no es que hay una mentira, hay una manipulación que obviamente aborda recorte de información. De hecho, el sistema jesuita educativo lo deja muy claro. Bernard Russell lo dice en su libro. La orden jesuita ha elaborado un sistema educativo en donde se educa gente para ir a las fábricas, se educa gente para ir al servicio militar y se educa gente para controlar el resto del ganado. Y eso sucede así. Ellos lo que tienen de distinto es, a ellos los une la sangre. A ellos los une la sangre. Tienen muchos hijos, esos hijos son puestos en puestos, valga la redundancia, ¿no? Se utilizan para controlar empresas, jerarquías, las familias que vienen de los Medici, o de los Farnesi, o de los Borgia, sí, que vienen de la nobleza negra de Venecia, de hace unos 500 años atrás, los que construyeron el Vaticano no vino Dios y bajó la mano y dijo, acá está el Vaticano, ¿no? O sea, todas esas familias hoy en día siguen estando en el poder. Lo que pasa es que esos, ¿para qué van a querer? O sea, cuando vos lees, no sé, en la revista Forbes, Bill Gates es el hombre más millonario del mundo. Mentira. El más millonario del mundo son los dueños del Vaticano. Pero ¿para qué se van a poner ellos en una revista que ellos mismos crean para generar disidencia controlada? Para generar desinformación. Y que vos siempre le prestes atención a lo que ellos te van posicionando como información en los medios de comunicación. Entonces, cuando vos me preguntás, esta cuestión del nuevo orden mundial se reduce en 5 puntos. Una única religión, una única política, una única moneda, un nuevo sistema financiero económico basado en una moneda digital,
y un solo supraestado nacional tipo corte de justicia. Y Mucho de esto, eso ya está. y este proceso tiene algo que ver el virus que estamos viviendo. Bueno, yo creo que no solamente eso, o sea, es como preguntarse si la caída de las Torres Gemelas tuvo algo que ver, si la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial tuvieron algo que ver, obviamente. De hecho, están todas arregladas, están todas ya siempre, por Hechos. ejemplo, mira, sí, a ver, sin ir más lejos, no sé, la Primera Guerra Mundial fue para deshacerse de los zares rusos que no querían participar en este nuevo orden mundial. Hablando de forma no genérica, sino a grandes rasgos, ¿no? Se eliminaron, o sea, siempre detrás de todo esto lo que van haciendo es eliminando agentes que no quieren participar. Después, por ejemplo, en la época del Titanic, cuando se hundió el Titanic a propósito, había un montón de banqueros que estaban opuestos a la creación de la Reserva Federal. Había banqueros que financiaban a Nikola Tesla, que buscaba una energía libre para todos, y quedó Thomas Edison, financiado por JP Morgan. Pero JP Morgan también financiaba a Albert Einstein. ¿Y quién financió a Galileo, a Copérnico, a Newton, a Kepler? Que eran también de la orden jesuita. Lo financiaba la propia iglesia porque en esa época no ibas a la ferretería a comprar un tubo y un lente para hacer un telescopio. Entonces, Claro. está totalmente llena, no sé si de mentiras, sino de una manipulación muy grande la historia. Además que siempre la escriben los que ganan, obviamente, ¿no? Y ahí vamos a la Tierra plana, la NASA y este tipo de temas que también me parece interesantes, que tienen como una concatenación, porque de una otra forma, entonces, ¿en dónde vivimos? Porque siempre que uno se pregunta y dice, ok, la Luna dice que está a 380 y ni sé cuántos miles de kilómetros, y con una cámara le puedes hacer un zoom y le ves y está ahí, si Y fuera sí, tan sí, lejana. y con los ojos también, sí, Sí, o sea, es como, exactamente. pero alguien me decía, por ejemplo, porque es enorme, porque tienes que ver que es enorme, pero hace poco salió un estudio de la NASA diciendo que la Luna está dentro de la atmósfera Terrestre. terrestre, y no sé si se le salió o qué quisieron hacer, o lo que sea. No, no, eso ¿En es dónde confusión, vivimos? eso es confusión. Mirá, con respecto, déjame que te contesto lo anterior. Este virus lo dicen los propios presidentes. Si vos escuchás a Pedro Sánchez de España, si escuchás a Alberto Fernández en Argentina, si escuchás a muchos presidentes te lo dicen en la cara, te dicen, esto lo que vino a traer es una aceleración de procesos que ya estaban iniciados en cuanto a recorte de libertades, 5G, vigilancia digital, biométrica, chip RFID, vacunación forzada, moneda digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esto se justifica tenernos a todos encerrados en una especie de autoritarismo territorial, prácticamente rozando ya una dictadura militar global, o mundial, como me gusta decir la misma que globo, y todo lo demás. Entonces, son excusas que se generan para manipulación. Nunca había sucedido algo así, jamás se había encerrado a todo el mundo en 6 días, básicamente, a través de una mentira tan grande como esta, ¿no? ¿Cuántos médicos disidentes hay saliendo a hablar y son censurados, sus videos son eliminados de YouTube? No hay debate, o sea, no hay ningún país, todos los países tienen su grupo de asesores científicos. Sí, pero es una voz nada más unidireccional, porque hay un montón de otros médicos súper capacitados que están en contra de lo que están diciendo, pero no hay un debate, no hay una cuestión de poner en práctica ciertas terapias. No se habla del dióxido de cloro, pero se hablan de otros medicamentos que fabrican las grandes farmacéuticas, como la hidroxicloroquina y otras cosas. Entonces, hay toda una manipulación muy grande. Esta falsa pandemia o esta pandemia la hicieron con la intención clara de acelerar un montón de procesos que según ellos estaban lentos o cada vez había más gente despertando a este nuevo orden mundial y tal vez lo están haciendo para terminar de cortar cabezas, ¿no? A través de la etiqueta fake news y con eso se justifica borrarte información que vos subís, bueno, hay un montón de cosas. O muchas Eh, muertes o no hay autopsia cuando mueres de Claro, coronavirus y este tipo de exactamente, cosas, o ¿no? todo lo que va a parar al cajón tiene coronavirus. Incluso hoy, al principio se negaba, pero hoy en día es Vox Populis. O sea, los propios gobernantes de cada región, cuando
comentan cómo un muerto entra en una estadística, te lo dicen en la cara, básicamente. Es más, estuvo la corrección política de decir, murió con coronavirus, pero no murió de coronavirus. Entonces, ayer O la OMS sospechoso de coronavirus. Claro, exactamente. Inventaron esta idea fantástica del asintomático. Entonces vos, por más que no tengas ningún síntoma, pero vos podés ser portador. La OMS ayer sacó un reporte diciendo que es muy raro, ahora nos dimos cuenta que es muy raro que el asintomático transmita el virus. Usen mascarilla, después no usen mascarilla, gente que se ha muerto por no tener la respiración correcta, no puedes estar 6 horas respirándote tu propio exhalación de anhídrico carbónico, es insalubre, o sea, es una locura. Mucha gente asustada, se juega con un enemigo invisible, nadie puede ver al virus, te vienen con esta idea los políticos de que el virus salís vos a buscarlo, quedate en tu casa, distanciamiento social, gente propios vecinos que acusan a los otros vecinos porque salieron a la calle, son ingenieros sociales de un nivel muy alto. Policía de balcón. Policía de balcones, y está bien, pero aparte yo lo sentí, o sea, uno también entiende porque la otra gente tiene miedo, o sea, un virus no es un enemigo que vos lo ves y podés salir a combatirlo, es uno de los temores más arcaicos que están introducidos en nuestro subconsciente. Entonces, la gente desconoce la medicina germánica, desconoce terapias oxidativas como la de Andreas Kalker con el dióxido de cloro, que ahí mismo en Ecuador, no sé si viste al gobernante, no sé de qué ciudad, que entregaba botellas. Entonces, hay gente que está empezando a ir para otro lado, y eso al sistema le preocupa, por eso tal vez haya acelerado tanto esto. Y creo que la Tierra plana trajo mucha persona que estaba totalmente fuera del ámbito de incorporar información alternativa, porque yo recibo cantidad de correos electrónicos o de mensajes de gente diciéndome, nunca me interesó saber lo que representaba ese billete de $1, hasta que me metí por curiosidad a ver qué era esta locura de la Tierra plana. Acá en Argentina ya tuvimos 3 manifestaciones, 3 marchas en las últimas 2 semanas, y yo tengo subido a mi canal varios de esos videos, y es impresionante ver a gente de 15 años como gente de 80 años literalmente, con carteles que dicen no al nuevo orden mundial, y mucha de esa gente yo la conozco, y están ahí por haberse empezado a cuestionar cosas a través de cuestionar lo más fundamental que tenemos, que es el cosmos, Sí, el orden en el que estamos nosotros, ¿no? porque el concepto de tierra plana, de lo que he investigado, básicamente tira a la borda esa idea de que somos minúsculos en el universo y que básicamente somos un atado de nada, o sea, somos insignificantes. Y en realidad somos mucho más importantes para el entorno que solo Exacto. quedarte en el concepto de que somos una pepita de arena en un gran cosmos. Y capaz ahí está el punto de decirte, eres minúsculo, no sirves para nada, no tengas aspiraciones, no Bueno, investigues, ahí te quedaste. exactamente, es que el primer maltrato psicológico, o sea, pero aparte esto lo sabe cualquier persona, a ver, lo aplican los servicios de inteligencia, que es la tortura psicológica. Incluso uno intrafamiliarmente, incluso con amigos, uno no se da cuenta porque tal vez no hace el fractal, pero vos cuando querés controlar a una persona y te sale ese demonio interno, lo primero que haces es maltratarla psicológicamente y tratar de disminuirla. Cuando yo a vos, si yo estoy en una pelea y yo a vos te empiezo a decir, vos no sabés nada, vos no sos nada, ¿quién te pensás que sos? A vos eso, si a vos eso te Te entra, bajonea, claro, te bajonea, te claro, bajonea, claro. y te baja la guardia. Yo te estoy diciendo a vos, vos no sos nadie para venir a decirme a mí lo que tenés que hacer. Bueno, el sistema heliocéntrico te está diciendo constantemente, vos no sos nadie. Que eres Porque eso es, insignificante, eres nadie. exactamente, eres nadie. Y además esto va más allá de lo que la gente piensa. O sea, esto es muy simple. Yo tengo un video que se llama La desvalorización del ser heliocéntrico. Y ahí yo muestro 3 claros ejemplos. Vos tenés dibujos animados constantemente dentro del mass media, desde un Cartoon Network hasta un Paca Paca como es acá en Argentina, en donde no importa la edad que tenés, siempre va a haber capítulos o programas que están dedicados al espacio exterior.
Si vos sos un niño, vos vas a recibir constantemente el mensaje de que no sos nada, qué pequeños que somos insignificantes, mira el grandulón de Júpiter, siempre, Y Saturno es siempre. inmensísimo. Claro. Exactamente. Después, si vas lo muestro también, vas a canales de televisión para jóvenes, lo mismo. Vas a encontrarte dos científicos hablando de el universo y diciendo lo mismo. Somos uno más entre medio de miles de millones de estrellas, qué insignificante que somos. Y después muestro un ejemplo de un periodista muy conocido acá en Argentina, se llama Alejandro Fantino, ya en un público para adultos, en un programa de televisión que es a las 11 de la noche, en uno de los canales más vistos de Argentina, invita a un físico teórico llamado José Edelstein, un argentino que vive en España, que escribió un libro sobre Einstein junto con otras colegas y demás, y en un momento este físico teórico, que jamás se ensució las manos, le dice que nuestra galaxia tiene entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Estrellas. Entonces, automáticamente el periodista lo mira y le dice, pero entonces no somos nada, somos la nada misma. Entonces, ese es el mensaje filosófico del modelo heliocéntrico. Lo sepas o no lo quieras saber, o nunca te has cruzado con esta charla que estamos teniendo, el mensaje heliocéntrico hace que cuando vos levantás la cabeza y mirás las estrellas, en lugar de contemplar una divinidad, en lugar de sentirte parte, en lugar de sentirte el centro, con importancia, pero también con responsabilidad, ves vacío, ves enormes millones de distancias inalcanzables, ves la posibilidad de destruir a tu planeta porque te van a llevar a otro, ves un montón de cosas que en realidad lo que hacen es someterte psicológicamente y dejarte desprovisto de una cuestión personal propia. Eso es el mensaje filosófico. Está fundamentado en cuestiones científicas, en cuestiones físicas, que podrían suceder como que no. Sí, hay toda una cuestión, hay una argumentación teórica asumiendo un montón de cosas que podría venir desde Eratóstenes, que asumió que la Tierra era una esfera, que los rayos del Sol entraban paralelos en lugar de entrar divergentes como se ve, y entonces dijo que entre dos obeliscos uno no proyectaba sombra, el otro sí, y sacó todo el cálculo y dijo, puede llegar a ser una esfera. Pero si asumo que la Tierra es redonda o esférica, si asumo que los rayos del Sol entran paralelos, si asumo esto, si asumo aquello y si asumo lo otro. Pero vos podés usar los mismos cálculos para sacar la distancia al Sol. Vos decís, asumo que la Tierra es plana, asumo que el Sol está cerca y asumo lo que veo, que los rayos del Sol entran así. Y hago un triángulo y saco la distancia al Sol. El ejercicio es el mismo. El tema es, como dice un amigo mío, Daniel Márquez, ¿qué pregunta le hago yo al experimento? Me va a dar una respuesta ahí. Claro, yo siempre he dicho que puedes encontrar un científico que te justifique lo que quieras. Lo que quieras. Te puede justificar lo que quieras. Lo que quieras. Como alguna No, vez de hecho, tuve una charla de una nutricionista que trataba de convencerme o decirme científicamente que el aspartame es mucho mejor que el azúcar y que es una cosa buena para la salud. Y es como, claro, tú puedes creerte lo que quieras y puedes justificarlo. Porque, por ejemplo, el otro día que estaba empezando a hablar sobre este tema aquí en mis charlas en vivo, alguien me decía, mi papá es topógrafo y usa los cálculos con la curvatura de la Tierra. Y ya, está dicho. está ¿Cómo le perfecto. rebates a eso? Cualquier cosa no puedes rebatirla, en teoría. Y no, total. Mira, de la única manera que te lo puedo rebatir es diciendo, yo conozco, hay hoy en día, y te puedo dar hasta los canales, el nombre de los canales, hay un montón de topógrafos, ingenieros civiles, geomensores, el grupo de geomensores en Chile, son geomensores recibidos, instruidos en una universidad común y corriente, y que hoy en día sacan mediciones y te dicen, mira, desde este punto a este punto hay 50 kilómetros y acá no hay curvatura terrestre. El agua siempre está a nivel. Estoy viendo edificios que no debería haber. Y el topógrafo, este que vos me mencionás, es como usar el GPS. O sea, seguramente, primero y principal, en topografía, la cuestión de la curvatura terrestre de ellos es despreciable. Es interesante para todos los que me están viendo y sigue, claro, ¿volviste? El Wi-Fi estaba sin Wi-Fi.
Estaba sin wifi. ¿Estamos bien ahora? Perfecto, no hay problema. Entonces no te estaban persiguiendo nadie. Perfecto. No, me Ok. decías, No, te decía, este dale. grupo de agrimensores chilenos, por ejemplo, que han hecho sus mediciones, digo, pero en general, mucha gente, acá lo podés abordar con muchos temas. Si vos hablás con un geógrafo y le decís, ¿a qué altura me tengo que elevar yo para ver la curvatura de la Tierra? O sea, yo me tengo que poder elevar, si yo estoy en una esfera, me tengo que elevar, tirar una tangente y tiene que chocarse con la superficie curva de la Tierra y ahí tiene que ser mi límite físico, porque en la Tierra esférica el horizonte es un punto concreto con coordenada. ¿Sí? En la teoría de la Tierra plana o en la realidad de la Tierra plana, el horizonte es un límite óptico. Que a medida que vos avanzás, vas viendo más o las condiciones climáticas, atmosféricas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema Pero es, es la ¿a qué perspectiva altura me del tengo que dibujo. elevar? O sea, es por perspectiva, También, básicamente. exactamente. Sí, exactamente, punto de fuga, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es, vos me querés convencer a mí que la Tierra es una esfera porque un barco desaparece en el horizonte. Hoy en día sabemos que eso sucede por una cuestión óptica, de resolución óptica, punto. Si yo me creo eso, entonces yo me elevo 400 metros y tengo que ver la curva, porque el barquito ese desaparece a los 5 kilómetros de la playa si yo estoy con los ojos descubiertos. Agarro los largavistas, se vuelve a ver el barco, desaparece, agarro el telescopio, desaparece, agarro un super zoom, vuelve a aparecer. Entonces, ¿en qué momento está la curva? Imagínate desde un avión la curva que yo tendría que ver en todo caso, ¿me entendés? Porque por más que a nivel escala te dicen que cuando vos te elevás 10 kilómetros, la curvatura es muy poquita, pero me estás diciendo que la puedo ver de forma indirecta a través del barco. Y puede ser que matemáticamente la esfera, vamos a suponer el modelo heliocéntrico, sea muy grande para que la curvatura se vea en un avión. Porque la curvatura se ve, o sea, matemáticamente es de 0,56 grados. Sí, es muy poco percibible si yo me pongo en modo Dios y veo la esfera desde afuera. Pero si yo soy una ¿Cómo es? hormiguita, lo tenés que percibir eso. Independientemente, hoy en día hay un ingeniero civil que se llama J. Tolan, que él sube con un lente óptico bastante bueno, pero le pone un lente infrarrojo, un filtro infrarrojo. Y él de los 10 kilómetros de altura tiene un récord de 956 kilómetros al horizonte. Eso es 3 veces más de lo que permitiría el modelo heliocéntrico, porque el modelo heliocéntrico para una Tierra de 12.700 kilómetros de diámetro, si yo me elevo 10 kilómetros, no puedo ver más de 357. Esta persona ve 900 kilómetros. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo justificás? ¿Entendés? Si ni siquiera hay distorsión atmosférica porque estás a una altura que el aire está bastante limpio, es prácticamente mínima. Hay mucha gente que se empezó a subir a esto justamente porque empezó a haber pruebas, empezó a unir cabos sueltos. El agua no se curva, ningún experimento mecánico demostró que la Tierra rote, ni el péndulo de Foucault, el giroscopio la detecta totalmente quieta. Después vino el experimento de Michelson-Morley, Michelson-Gale, la falla de Early, el experimento de Sagnac, que hoy en día usan los giroscopios láser. Después vino, incluso hasta el propio Albert Einstein tuvo que decir que en realidad la gravedad no es una fuerza, porque jamás se detectó que sea una fuerza, sino que es la curvatura del tiempo y el espacio. Y vos decís, pero ¿cómo vas a curvar el tiempo y el espacio? Decime cuántos metros, en un metro cúbico de tiempo y espacio, ¿cuánto hay? Si no, ¿qué vas a curvar? ¿Entendés? Entonces empezaron a ver la brujería detrás de todo esto. Y entonces, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay más allá del horizonte? O sea, ¿qué hay más allá de lo que se plantea en la Tierra plana, que es el logo de la ONU? ¿Qué Uh-huh. hay qué hay más allá del Polo Sur? Por el momento nieve, maestro. Y mucho hielo, y mucho frío. La verdad que es un tema bastante... Bueno, ahí es donde se empiezan a abrir puertas, ¿no? Porque la película de Truman Show lo deja muy bien claro cuando ellos te muestran cómo te generan miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a descubrir. Entonces, es muy poca gente la que quiere ser pionera o se aventura a salir a ver qué hay más allá. En The Truman Show, si ustedes vieron la película, van a ver que hay una escena cuando él es pequeño, en donde le hacen tener un trauma con el agua,
en un barco, ¿para qué? Para que no se quiera aventurar, porque te puede llegar a ahogar. Entonces te evitan, ¿no? Te generan el trauma psicológico de que vos no quieras ir por peligro. También en un momento hay una escena en el colegio cuando la profesora le está preguntando a todos y le dice, ¿ustedes qué quieren ser? Y uno se para y dice, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico. Y Truman se para y dice, yo quiero ser explorador, como el gran Magallanes. Y la profesora le baja un planiferio y le dice, llegaste tarde, está todo descubierto. Ya, ¿para qué vas a salir? Ya está descubierto, claro. Ya está todo descubierto. Entonces, eso mismo en la realidad sucede así. Sucede así, te meten miedo con los meteoritos, te meten miedo con el calentamiento global, te meten miedo con que los aviones se caen, con que esto, con que aquello. Y la mayoría de la gente, ¿cuánta gente hoy en día estudia para ser explorador? De hecho, no se puede estudiar. Ya No está podés todo estudiar para ser descubierto. astronauta tampoco. Está todo descubierto. Si querés, arriesgate vos, buscate a alguien que te financie y mandate. Pero, oh casualidad, hay un punto en el mundo en el que por más que a vos alguien te financie, por más que vos tengas el coraje para ir, tengas el equipamiento, tengas las provisiones, no te dejan ir, que es la Antártida. Que es el Polo Porque Sur, la Antártida tiene, claro. es el Polo Sur, porque la Antártida tiene el Tratado Antártico, firmado a fines de la década de los 50, en donde varias naciones se pusieron de acuerdo para que eso sea un territorio natural, protegido, en donde el ser humano no puede ir más que hacer ciencia y con presencia militar constante, que es lo que sucede ahora. Y chau. Entonces, si vos tenés la capacidad monetaria, económica, de poder ir a querer explorar qué Te van hay a más impedir. allá de la Antártida, burocráticamente tenés un límite, porque tenés que llenar todo un formulario y porque literalmente no te dejan hacer. Y después tenés el otro límite que creo que es el más preocupante, que es el límite natural. O sea, la realidad es que las temperaturas en la Antártida y las condiciones climáticas y ambientales de la Antártida te matan, te congelan. Nosotros no tenemos tecnología para penetrar y aventurarse e ir a ver qué hay más allá de lo que nosotros consideramos el anillo antártico, ¿no? Porque para nosotros, por lo menos ten en cuenta que todo esto surgió hace 6, 7 años de vuelta. Siempre se habló de la Tierra plana. Siempre hubo una lucha de poderes para establecer si el modelo era geocéntrico o heliocéntrico. O sea, le damos nosotros la vuelta al Sol o el Sol se mueve arriba nuestro como vemos la Luna y como vemos las estrellas. En esa lucha de poderes, de alguna manera, nunca se pudo demostrar. Si un modelo, Ptolomeo, vos no podés desmentir a Ptolomeo. Los cálculos matemáticos de Ptolomeo son perfectamente compatibles con lo que nosotros observamos. Entonces el modelo puede ser geocéntrico o puede ser heliocéntrico porque siempre observamos de acá desde Tierra. La única que te queda es el principio de autoridad, porque la NASA me lo dice, porque fueron y salieron y mandaron una nave a Marte. Y te muestran cosas de Y Hollywood. porque estás viendo la foto, ahí está la cámara, Y está la foto. y todas son con ojo de pez, pero no importa, SpaceX salió y ahora lo privado también está en el espacio y bla, 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 o sea, al final es Exacto. difícil Pero, creértelo, ¿cómo, pero todos se lo creen. pero aparte, ¿cómo compatibilizás esa imagen vista en un televisor? Porque pará, entonces si ves por imágenes, ¿cómo le discutís al Papa que existen los ángeles? Si están dibujados ahí en la pared. Lo mismo, ¿eh? Vos no lo estás experimentando vos. O sea, en última instancia, es una creencia. Para el 99.966789345, porque supuestamente el 0,00006% de la población es astronauta. O sea, 500 personas son astronautas nada más. Para el resto es una creencia. Incluso para el tipo que trabaja en la NASA, no salió a verlo. Lo está viendo por un sistema televisivo que es lo más fácil de manipular la imagen. Sí, total. Entonces, el punto es, ¿acá cuál es el problema? Si yo no tengo evidencia en la naturaleza de que la Tierra podría ser plana, no nos vamos a poner a discutir las imágenes de la NASA. O sea, acá el tema es cómo compatibilizo que desde un avión yo veo 900 kilómetros al horizonte. ¿Cómo compatibilizo la imagen de la NASA con la mecánica de fluido en la que el agua siempre está a nivel? ¿Cómo compatibilizo lo que me muestra la NASA en un video donde las nubes no se mueven,
todo gira junto, nunca se ven las estrellas, con los experimentos realizados acá en Tierra, en donde no se pudieron demostrar que la Tierra gire. Entonces, hay un montón de cosas que no las podés dejar de lado. ¿Cómo compatibilizo que la historia que me cuentan del modelo heliocéntrico está creada por la orden jesuita, que es una orden religiosa, que es la misma que me mintió con la religión? Entonces, cuando vos empezás a conectar 4 o 5 puntos, se cae a pedazos el castillo de naipes que crearon estos tipos, en todos los ámbitos. Se me empieza a acabar el tiempo, me quedan 2 minutos. Hiru, ha sido un gran placer conocerte, en realidad te he seguido un montón desde de todo lo que tu trabajo y lo que planteas de una otra forma. Seguiremos en contacto, ha sido muy bacán conversar contigo. Para mí es muy importante también, básicamente, simple y llanamente decir a la gente, pregúntense. O sea, como decía un famoso ufólogo ecuatoriano, no lo niegue, no lo asegure, solo investiguelo. Y así tiene que ser. Perfecto, es que es así. Investíguelo. Yo tengo mi canal que se llama NUR para todos, a todos aquellos que están curiosos y tienen ganas de profundizar, pueden ir a mi canal ahí, van a encontrarse con información bastante abundante, pero lo que vos decís, dense lugar a dudar, el propio método científico así lo declara, no al principio de autoridad, y creo que hoy en día toda esta situación nos tiene que servir para aprender algo, que es que las instituciones supranacionales se están cayendo a pedazos por sobradas evidencias, por lo tanto, ¿por qué le vamos a creer a una institución como la NASA, que fue fundada por nazis, igual que la CIA, igual que un montón de instituciones, donde está la iglesia y los poderes siempre jalando, ¿no? Acá el titiritero va en todas las áreas, la ciencia no la dejemos convertir en una cientología, mantengámosla con su principio, ¿no? De ciencia verdadera. Muchísimas gracias, Hiru. Pronto, ojalá podamos volver a seguir haciendo conversaciones y seguir conversando, pues, y seguir conectándonos. Saludos desde Ecuador, un abrazo allá en Argentina.